Hoy les estamos presentando en Diálogos de Saberes un programa sobre las migraciones internacionales. Nos están acompañando el día de hoy Gilberto Zuleta, que es abogado especialista en Derecho Administrativo, máster en Derechos Humanos y tiene formación en métodos alternativos de solución de conflictos, relaciones internacionales, planeación, docencia universitaria. También tiene experiencia en temas de delitos sexuales, violencia de género, discriminación por orientación sexual, trata de personas y es representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A mi derecha tenemos al profesor Hiram Abel Ángel, quien estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas en México. Tiene una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y es doctor en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente en Guadalajara. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el Colegio de Sonora, el Instituto Sonorense de Administración Pública y en la Universidad de Guadalajara. También ha trabajado como consultor internacional en el área de conocimiento y aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo y se especializa en el análisis, la evaluación y el diseño de políticas públicas para gobiernos locales y en los temas de acceso a educación para grupos minoritarios en países desarrollados, entre otros temas. ¿Quién les habla? Stephanie López, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, doctoranda en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Estrasburgo. Me especializo en el tema de políticas migratorias. Le voy a dar paso ahora al profesor Hiram. Hola, buen día a todos. Es para mí un placer estar aquí en Colombia, invitado por la Universidad Nacional y con este convenio que lleva a cabo con la Red Interamericana de Escuelas en Administración Pública, que se encuentra asociando a varias instituciones educativas en el continente, y será para mí todo un placer hablar con ustedes de los temas que aquí nos reúnen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les quiero plantear el día de hoy el tema de las migraciones internacionales desde las políticas migratorias y las reconfiguraciones que ha habido en América Latina de los flujos migratorios hasta el día de hoy. Como hemos visto, no solamente recientemente ha sido la migración de venezolanos hacia varios países, sino que también se ha reconfigurado en Centroamérica y hasta México y en la frontera con los Estados Unidos. Ha habido unos movimientos migratorios que se están reconfigurando y ahora tenemos retornos, tenemos transmigrantes y tenemos una serie de categorías nuevas en las migraciones internacionales que sería interesante discutir con ustedes. Entonces, digamos que les voy a plantear algunos puntos que me gustaría trabajar con ustedes para ir avanzando en la discusión. El tema que nos convoca aquí es el acceso y el derecho de los migrantes en un contexto de desigualdad. Entonces, ¿cómo se protegen estos derechos? ¿Cómo pueden ser garantizados estos derechos en las políticas migratorias que están surgiendo desde hace 10, 15 años en América Latina? Entonces, digamos que para empezar, quiero que nos cuenten un poco cuáles son los referentes iniciales que debemos tener sobre las migraciones y sobre las definiciones de los migrantes que tenemos hoy en día, para que haya unas claridades sobre el tema, puesto que hoy en día los medios de comunicación tergiversan un poco estas definiciones de los migrantes. Entonces me gustaría como un poco escucharlos primero al respecto. Si quieres empezamos con Gilberto, te doy la palabra primero a ti. Bueno, muchas gracias. Primero, un especial agradecimiento a la universidad por este espacio de diálogo de saberes. Un honor estar compartiendo este diálogo con la profesora Stephanie y el profesor Hiram. Y entrando en materia sobre el acceso a derechos para los migrantes y todo el marco conceptual que rodea el tema, yo creo que hoy en día estamos viendo cómo efectivamente ha incrementado el fenómeno, o se ha hecho mucho más evidente, lo cual ha generado ciertas discusiones en el foro internacional que tal vez hace algunos años estaban más restringidas.
Hoy en día, tal vez, si vemos este año la publicación del informe del Relator Especial para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, utiliza un término que apenas se está introduciendo en la escena del debate, que es el de personas en movimiento, como un concepto complejo que busca abarcar efectivamente todos estos temas que hace 20, 30 años empezaron a denominar como flujos migratorios mixtos, y que de una u otra manera trata de simplificar algo tan complejo como las distintas características de los migrantes y los flujos migratorios que se dan desde sus causas y desde su condición de vulnerabilidad en los países de tránsito y receptores. Efectivamente, el debate todavía en este momento es más aún pertinente. Lo decíamos tal vez de pronto al inicio o antes de iniciar el espacio, cómo no solamente Colombia o con Venezuela se está viviendo, sino que es realmente una situación que se está viviendo a nivel global, y cómo además hay una discusión o una fuerte tensión entre un espacio a nivel, en el escenario internacional, que busca abordar el tema de la migración desde un enfoque de derechos, y cómo varios países, inclusive muchos de la región de América, se encuentran desde una securitización del abordaje de los migrantes y en un tratamiento indiscriminado entre refugio, entre migrante irregular, inclusive aún desde los medios de comunicación, como Stephanie lo planteaba, cuando se habla de migrante ilegal, partiendo de que un ser humano tendría una característica de ilegalidad, lo cual realmente no se compadece o no se atiene a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y aquí hay un tema muy interesante que tal vez podamos abordar en este escenario, y es cómo realmente podemos definir si la migración es en sí un derecho humano, o cómo la migración se encuentra realmente relacionada frente a los derechos humanos. Es decir, es una situación en donde ningún tratado internacional de manera concreta o puntual reconoce la migración como un derecho humano, pero cómo efectivamente la migración como fenómeno tiene que estar asociada a temas de derechos y a temas de garantía y acceso a la justicia, y desde un concepto aún mucho más complejo que hay que deconstruir, y es el de ciudadanía. Lamentablemente estamos en un criterio de ciudadanía como una categoría en primera, segunda, tercera clase de ciudadanos. Si el migrante es un migrante irregular o incluso un migrante regular, pues estamos ante una situación donde pasa a ser un ciudadano de segunda categoría. Entonces ese concepto de ciudadano ha entrado en una dinámica de configurar exclusiones o dinámicas de discriminación al interior de los países de tránsito y de recepción. Y peor aún cuando estamos viendo que efectivamente quienes son los países receptores son los que aún están abogando por políticas de securitización, y que el Foro de Naciones Unidas lo que está tratando es de impulsar medidas de enfoque de derechos humanos en cuanto a medidas de protección y asistencia. Creo que de una manera muy general y abordando distintos precisamente términos, podemos revisar cómo la situación del fenómeno migratorio es compleja desde el marco conceptual, y cómo efectivamente hay una tensión entre el abordaje interno en muchos de los países, especialmente de recepción y tránsito, a temas que están más asociados al enfoque de derechos y conceptualización de los mismos. Muchas gracias, Gilberto. Quisiera como que el profesor Hiram, de pronto, tú has mencionado varios conceptos: personas en movimiento, flujos migratorios mixtos, migrante irregular. Yo quisiera que de pronto el profesor Hiram nos clarificara estos conceptos, porque tendemos como a no saber qué es un migrante forzado, un migrante irregular. No podemos hablar de un migrante ilegal. Yo soy del concepto de que ningún ser humano es ilegal, ¿cierto? Entonces me gustaría que de pronto el profesor Hiram nos ayudara a aclarar esos conceptos varios que existen hoy en día como del migrante. Muchas gracias nuevamente. A mí me parece que es muy importante incluso tener el debate si realmente tenemos que clarificar los conceptos sobre el migrante. Ya lo decía Gilberto, la migración debe pensarse como un derecho humano, ¿no? En ese sentido debemos pensar que una persona, no importando el lugar que se encontrara, podría transitar hacia el lugar donde quisiera, ¿no? Como una forma de buscar una mejor forma de vida, como una forma de ser feliz simplemente. De tal forma que si nosotros nos ceñimos a una definición muy específica de derechos de migrante en un sentido específico, de irregular, de tránsito, en fin, sí nos va a garantizar en algún sentido tener claridad sobre lo que el Estado tiene que hacer a favor de estas personas. Sin embargo, lo que no nos va a lograr clarificar en total sentido es la relación entre las personas que están en tránsito, que están moviendo, y las personas que se encuentran en el país donde están moviendo, porque eso puede generar
la conceptualización específica de migrantes, que las personas en los países no logren entender a la migración como un derecho fundamental de las personas, ¿no? Y por otro lado, pone a los estados, y entendiendo los estados como los gobiernos, en la posición de legislar en uno u otro sentido, como si la legislación fuera a ser el factor determinante para darle un estatus especial a la persona. Cuando la persona, no importa que fuera venezolana, no fuera colombiana, fuera mexicana, no importa, podría moverse libremente. Lo que tenemos aquí, dada la situación actual, y también lo mencionaba Gilberto, dado este avance en la conceptualización que hace Naciones Unidas sobre personas en movimiento, es como la entrada a un nuevo entendimiento de cuáles son los derechos básicos de las personas, ¿no? Y en este sentido, la migración per se lo es, ¿no? Nosotros no podemos entender, siendo personas de países específicos, que se nos limite el movimiento entre una región u otra, o entre un estado o el otro, perdón. Sin embargo, conceptualmente entendemos los límites cuando se habla de estados nacionales, ¿no? Esa idea que hemos entendido desde el siglo XIX a la fecha es quizás la que está modificando en función de que nos hemos dado cuenta que son los estados nacionales los quienes vulneran los derechos de las personas, ¿no? Siendo que estas personas se están moviendo de un lugar a otro y en su calidad de personas no deberían tener esta violación de los derechos básicos, ¿no? O sea, cualquier persona, independientemente de su origen nacional o étnico, debería tener en una sociedad caracterizada por ser democrática y liberal la garantía de sus derechos. Lo que tenemos enfrente con los países es que, si bien ni siquiera a los ciudadanos nacionales se les garantizan los derechos, ¿no?, a una persona en condiciones de migración tampoco, ¿no? Entonces el gran problema para el Estado es la garantía sin distinción de origen de los derechos para todas las personas que se encuentran en los países, ¿no? Por eso no me aventuro a entrar en estas definiciones, ¿no? Porque entrar en la definición creo que sería entrar en el juego de que no vamos a terminar de entender algo que sí es básico y que está en la discusión internacional, que es los derechos de igualdad o de acceso a bienes públicos o a servicios públicos no deben variar en función del origen de la persona. Toda persona tiene derecho a las cosas elementales para vivir bien y no importa que se encuentren en una u otra región, ¿no? Sí es importante definirlos en función de la atención que tiene que dar el Estado específico a esas personas, porque tienen carencias o demandas o necesidades específicas. Sin embargo, no pueden establecerse como definiciones únicas y como diferenciadoras entre las personas. Porque imaginemos un país como Colombia, o México, donde un migrante retorna, o una persona está transmigrando, o una persona es refugiada. Sí, debe entenderse en términos de las tomas de decisiones en el área de políticas públicas, pero en aras de la vida cotidiana, la definición per se no debe hacer diferencia en el aspecto básico que es la persona humana como poseedora de los derechos fundamentales que hemos establecido en las democracias por las cuales vivimos actualmente. Vale, gracias, Irán. Tú has tocado un tema muy importante, aunque no lo dijiste explícitamente, y es el tema del derecho a la libre movilidad. Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en efecto entra un poco en contradicción con lo que tú mencionabas del Estado-Nación. En la Constitución, por ejemplo, colombiana, está establecido este derecho a la libre movilidad, pero de todas formas los estados, por defender su soberanía y por defender el territorio, pueden limitar justamente este derecho, que era un poco lo que tú mencionabas. Yo quisiera de pronto preguntarles, ¿en qué sentido ustedes creen que las políticas que se están generando hoy en día en América Latina responden a este enfoque de derechos que ustedes mencionan? Si quieres, Gilberto. Bien, es un debate realmente interesante, especialmente desde el mandato que nuestra oficina en Colombia aborda, y es el de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Quisiera referirme a algo que el profesor Irán mencionaba, y es esa configuración del Estado Nacional. Efectivamente, existe una aparente tensión entre la libertad
del margen de configuración de un Estado-nación para regular sus fronteras en cuanto a medidas que permitan su ingreso o salida de las mismas y la libre movilidad. Pero que más allá de eso, realmente de fondo no es tanto la libre movilidad, sino de fondo es la garantía de derechos en el lugar en el que yo he logrado ingresar, dependiendo del Estado-nación. Y aquí entonces empiezan a jugar una serie de factores adicionales al de la condición de migrante, y es esa condición donde hay una interseccionalidad de factores como mujer, como indígena, como nuevas identidades de género o orientaciones sexuales, y que empiezan a entrar en una misma sujeto y que el Estado realmente debe entrar a garantizar sin importar realmente el ingreso. Porque digamos que el profesor Irán mencionaba efectivamente que es, independientemente de mi origen, yo tengo una serie de derechos que es un carácter de la universalidad de los derechos humanos, pero esto tiene un fundamento además normativo del cual los estados de la región hacen parte, y la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice que en sí no es por la calidad tanto de migrante que una persona tiene derechos humanos, sino por la calidad de persona, es decir, por la esencia misma de la persona. Entonces esto nos lleva, digamos, como a una aparente tensión en donde realmente no existe una tensión, sino que existe una supremacía de los derechos de la persona por encima de la capacidad de configuración de un Estado. No estamos anulando la capacidad del Estado de configurar medidas, digamos, administrativas y reglamentarias para determinar algunos controles de tipo fronterizo, especialmente en el tema cuando estamos ante unos temas de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, pero lo que sí no es posible es que esa ponderación se pierda ese carácter de supremacía de la persona por un tema de securitización donde realmente las medidas son criminalizando al migrante y con medidas además donde entran un juego de abuso de poderes y dinámicas de poderes, incluso promoviendo cierres de fronteras y uso excesivo de la fuerza en estas mismas fronteras. Hay un tema aquí asociado, y es que puede que en los escenarios globales, y esto es muy a título personal, encontramos que muchos de los países hablan acerca de cómo enfocarnos frente a los derechos humanos de los migrantes, pero no estamos viendo realmente cómo poder resolver las causas que están llevando a la migración. Es como la inestabilidad política y cómo hay países que intervienen para la inestabilidad política, que generan guerras civiles que causan migración, como el cambio climático está generando, lo vivimos en la región, los tsunamis de Haití, que nos generó en Colombia un elevado número de haitianos en situación irregular, cómo efectivamente estamos resolviendo el problema del cambio climático. Y aquí estamos viendo todo un tema de localismos globalizados y globalismos localizados que están en una constante dinámica, y en donde realmente el debate es, listo, ¿cómo resolvemos las causas de la migración? Pero mientras las resolvemos, ¿cómo atendemos en garantía y en clave de derechos a los migrantes que se encuentran sin entrar en una desproporción de la securitización de las fronteras, sin entrar a descuidar y obviamente sin desconocer la capacidad de configuración de los estados, que además nos lleva a un tema que quisiera pronto, más adelante, tocar en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, y especialmente dos fenómenos criminales como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Bueno, gracias Gilberto. Me gustaría mencionar aquí un poco que se está hablando mucho del tema del derecho migratorio. Ustedes dos han tocado el tema de los derechos humanos, así mismo lo he hecho yo, pero entonces, ¿a qué se refiere este derecho migratorio? Me gustaría saber cuáles son los puntos que tiene que tener este derecho migratorio, o por qué existe, si, como mencionaba Gilberto, en realidad es el derecho de las personas, no tiene que diferenciarse del migrante. Yo quisiera saber tú qué opinas, Irán. Creo que la idea de derecho migratorio, su percepción básica, debería ser la capacidad de libertad que tienen los individuos en cualquier sociedad de moverse, ¿no? Ya lo establecía Naciones Unidas, ¿no? El derecho a la movilidad, ¿no? Un Estado, salvo por estos preceptos que lo constituyen como Estado-nación, debería limitar ese derecho, ¿no? Y cuando digo por estos preceptos, en aras de condiciones muy específicas, pero de ninguna manera bajo un argumento de securitización como señalaba Gilberto, ¿no? O sea, sí entendemos que hay circunstancias en que los Estados-nación reaccionan de una forma, ¿no? Sin embargo, son momentos muy específicos que deben ser los menos, ¿no? Y que deben ser muy bien justificados para entonces limitar ese derecho migratorio del que estamos hablando, de que una persona puede moverse al interior de la nación
y entre dos naciones, ¿no? Porque otra cosa que está detrás de este derecho migratorio es que así como los estados deben preservar ciertas garantías de acceso a derechos para su población, también es cierto que por firma de convenciones internacionales también están comprometidos a garantizar el derecho de movilidad de personas de otros países, ¿no? O sea, ningún estado, salvo alguno que no haya firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, podría argumentar, yo no la firmé, entonces el derecho migratorio yo lo puedo cancelar. Si todos lo firmaron, todos tienen que aceptarlo, ¿no? Una cuestión muy importante es que si bien tenemos ahora la discusión sobre el derecho migratorio como concepto que además va a permear las definiciones del Estado en su accionar, ¿no? Y en consecuencia en la elaboración de políticas públicas, el gran debate, digamos, resolvemos el debate en los foros internacionales, entendemos muy bien qué es el derecho migratorio, los estados lo entienden, los gobernantes los entienden, ¿no? Hay radicalismo, lo que queramos, ¿no? Pero una tarea muy importante sobre la cual es mucho más complicado elaborar es el tema de que la persona que habita el país, que no está encargada de la toma de decisiones, entienda cuál es este derecho migratorio. O sea, ¿por qué un colombiano común y corriente, un mexicano común y corriente que habita esas poblaciones de pronto debe toparse con un venezolano o un mexicano, no importa la nación, y no tender a criminalizar quizás por la discusión que el Estado está teniendo a esa persona porque no es igual a ella, ¿no? O sea, creo que esa parte es la más complicada de trabajar. En el caso mexicano, y perdón que lo traiga a colación, nos topamos más bien con el acto discriminatorio del migrante a partir de la misma población. Digo, no sé si ocurre en el resto de países de América Latina, pero a mí me queda claro, por ejemplo, que México ha firmado todos los tratados internacionales que deben firmarse para los derechos de los migrantes. Otra cosa es que las acciones no permitan su cumplimiento, ¿no? Y tiene que haber muchas variables, pero un tema que es muy importante, que está limitando el acceso a derechos de esas personas, es la misma población que no acaba de entender que esa persona que está llegando es igual a ella en las condiciones de persona humana, ¿no? La diferencia son los acentos, la diferencia son las prácticas culturales, ¿no? Lo demás, todos somos iguales y todos tenemos el acceso a los mismos, el derecho de acceso a los mismos bienes y servicios y garantías humanas. Pero ¿cómo le hacemos cuando las personas que además pueden estar empleadas en oficinas de gobierno, que son las que toman decisiones, de pronto también ese criterio lo llevan a cabo en la oficina de gobierno? Por más que el Estado nacional, que el gobernante a nivel nacional haya firmado los grandes acuerdos, nos topamos que a nivel de localidades, de municipios, de provincias, de estados, la población no ha logrado entender que la migración no es un tema de persecución, ¿no? Que la migración no es un tema anormal, sino que la migración es un tema de la normalidad humana. Y es ahí donde hay que hacer el gran trabajo y tiene que ver mucho con la forma en que nuestros países, o que América Latina está asumiendo o internaliza la diversidad, la multiculturalidad y el entendimiento de la movilidad humana hacia los países. Creo que en ese sentido tenemos que desarrollar una discusión a nivel de población y que quizás empiece con nuestras escuelas, nuestros institutos, lo que sea, donde vayamos entendiendo que la nueva era es una era donde las nacionalidades ya no se definen claramente, ¿no? Que la idea de Estado-nación del siglo XIX ya no es la misma idea de Estado-nación del siglo XX, ¿no? A mí me parece que esa discusión es muy relevante que hay que seguir. Bueno, muchas gracias, profesor Irán. Tú has tocado dos puntos que me llaman la atención. Uno es el ver la migración como una amenaza y segundo es este tema de la discriminación y la xenofobia. Personalmente creo que tampoco hay que generalizar. En el caso colombiano, claro, los medios de comunicación nos han dicho un poco, el venezolano nos genera inseguridad, el venezolano, de pronto las mujeres venezolanas vienen a trabajar, vienen como trabajadoras sexuales y de todas formas hay muchos venezolanos que hoy en día ya están trabajando normalmente en empresa y entonces creo que es una visión muy generalizada que no es en definitiva lo que está pasando en la realidad.
Y también hay este otro lado del asunto que ya no es verla como una amenaza, sino que también hay muchos, y es el caso en México, si no me equivoco, que ayudan a estos migrantes en hogares de paso, que les brindan alimentación, que les brindan a estos migrantes que están en tránsito. Entonces creo que no se debe generalizar con el tema de la discriminación y la xenofobia. Por otro lado, sí creo que es bien importante el tema de cómo capacita el gobierno a sus funcionarios públicos en el tema migratorio. Creo que ese es un tema que hasta ahora se está empezando a tratar en muchos países, justamente porque en muchos países hasta ahora se están renovando las políticas migratorias o se están formulando las políticas migratorias. Entonces en América Latina estamos en todo este debate de las políticas migratorias, pero al final el migrante llega desde donde un funcionario y el funcionario le transmite o positivamente o negativamente, le puede ayudar, ya depende de la burocracia que haya. A mí me gustaría saber, digamos, desde las Naciones Unidas, Gilberto, cómo se maneja este tema de capacitación de funcionarios o cómo hacemos para solucionar este tema que el profesor Hiram nos decía de que tendemos a verlo como una amenaza. Bien, Stephanie, gracias. Esta pregunta tan compleja porque realmente es un reto que nos hemos nosotros encontrado en este ejercicio. Coincido con Hiram en cuanto al tema de la visión que incluso ha cogido mucha fuerza en los últimos 2 años a partir de algunas dinámicas políticas y electorales en la región y fuera de ella sobre la migración como amenaza. Lamentablemente todos estamos nosotros obviamente siendo producto del entorno en el que estamos y así como hay medios de comunicación que pueden abordar en un lenguaje asertivo el tema de la migración. Recuerdo una noticia hace poco donde anunciaban con una gran gravedad que en la Caracas había una banda de atracadores venezolanos. Si tuviera la oportunidad de tener a su jefe de edición, le preguntaría cuántas bandas de atracadores en la Caracas no hay de colombianos. Es decir, ¿por qué tenemos que señalar que son venezolanos, dando a entender un discurso de generación de temor? Entonces sí creo que sí ha habido un trabajo por parte de los medios y ese funcionario, que si bien nuestra Constitución dice que únicamente está sometido al imperio de la ley, llega a su despacho, en un control migratorio, en un despacho público, como sea, va a recibir a un migrante, va a haber escuchado esa noticia y va a tener ese imaginario. Y es un poco lo que pasa con el tema de violencias basadas en género. Un funcionario recibe a una mujer que ha sido violentada sexualmente y su reacción puede ser, en muchos casos que hemos nosotros documentado, es quién sabe qué habrá hecho usted, cómo estaba vestida o quién la manda a consumir licor en altas horas de la noche. Entonces empezamos como funcionarios públicos a reproducir lo que el entorno nos está generando como un producto social. ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo generar esta lucha contra los imaginarios y los estereotipos? Realmente es un trabajo de largo aliento. Es un trabajo que no se va a solucionar con una campaña inmediata por parte del gobierno con el apoyo de la cooperación internacional o de la sociedad civil, porque realmente, y a título personal, creo que todavía nos hace falta cambiar una generación para romper muchas dinámicas de estereotipos. Lo que estamos nosotros haciendo desde UNODC, desde nuestra Oficina contra la Droga y el Delito, es en los procesos de formación técnica de funcionarios encargados de combatir el crimen organizado como la trata de personas y el tráfico de migrantes, es abordar no solamente qué es el delito, qué herramientas nos da la ley para combatir el delito, sino siempre desde un enfoque y un lenguaje de derechos humanos. Es decir, cómo el delito de trata de personas, que si bien hay una red de crimen organizado detrás y que hay que desmantelarla, cómo además de eso tenemos una víctima, mujer u hombre, que ha sido violentada en su dignidad. Entonces, estos ejercicios de formación técnica y especializada de funcionarios judiciales deben estar orientados también a que el funcionario judicial entienda que en su actuar diario está trabajando con seres humanos, está combatiendo el delito transnacional, como la trata o el tráfico, pero está frente a situaciones de víctimas humanas en donde sin lugar a dudas han sido vulneradas en sus derechos. Y esto nos lleva entonces a un ejercicio muy puntual, en un caso, un ejemplo muy puntual. Tráfico ilícito de migrantes. El delito de tráfico ilícito de migrantes, como está contemplado en el Código Penal colombiano e incluso como se desprende del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, establece que es para combatir las redes dedicadas a traficar con seres humanos, más no a criminalizar al migrante que fue objeto de la red de tráfico.
Hoy en día, lamentablemente, muchos discursos están cogiendo fuerza en cuanto al migrante como delincuente, así sea objeto de una red de tráfico. El trabajo nuestro con las autoridades es construcción de estrategias y enfoque de derechos en donde el funcionario entienda que desde el marco normativo y desde un enfoque de derechos, el fenómeno de la migración no es criminalizable, sino que es criminalizable quienes se lucran de la vulnerabilidad del migrante para poder aprovechar su deseo de ejercicio de la libre movilidad a través de las fronteras. Entonces es un trabajo duro, pero estamos diseñando distintas estrategias que nos puedan permitir realmente entender cómo, si bien las fronteras deben ser conservadas por parte de los estados por las diferentes amenazas que existan, la migración y los migrantes no son per se una amenaza en ese sentido. Vale, de acuerdo, Fer. Y a mí me gustaría preguntarle al profesor Irán cómo hacemos esto desde el ámbito académico, en el salón de clases. ¿Cómo podemos combatir esta discriminación y esta xenofobia? Bueno, antes de responder a tu pregunta, quisiera agregar algo que señalaba Gilberto, que es muy importante, y es que, y tiene que ver con esta última pregunta, ahora que lo reflexiono. El Estado, los gobiernos, nuestros países, cuando están en una situación de tráfico de personas, tienen que cumplir dos labores, ¿no? Una, esta visión de la migración en el aspecto de securitización que mencionaba Gilberto, pero en persecución de los grandes grupos que están traficando con personas. O sea, en ese sentido, sí debe haber una política específica en un ámbito migratorio que tenga que ver con la seguridad de la nación, pero porque tienes que combatir a grupos que están lucrando con la necesidad y con la vida de las personas, ¿no? Dos, pero por otra parte, en esa misma situación, el Estado debe garantizar que las personas que son recuperadas se les garanticen los derechos básicos a los que tiene acceso a cualquier otra persona, ¿no? Y que se reconozca que esas personas son migrantes bajo ciertas circunstancias de violencia y que por lo tanto la restitución de sus derechos incluirá acciones afirmativas mayores, ¿no? Que tendría que ver con alguien que no ha pasado por un proceso migratorio en total libertad de su decisión de moverse y que ha pasado la frontera, ¿no? Eso complejiza un poco la labor de los gobiernos, ¿no? O sea, entonces, lo que tienen los gobiernos de pronto es una tarea titánica en el sentido de que el funcionario debe entender esas dos cosas, ¿no? Eso, o sea, entender esta doble labor o triple labor de un Estado, ¿no? En el tema migratorio, es algo que podemos enseñar en las aulas, ¿no? O sea, si en nuestras clases de migración no logramos establecer esas diferencias de hasta dónde llegan los derechos del Estado, como Estado que debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos en términos de combatir el crimen organizado, ¿no? Y no entendemos que el Estado está obligado por convenciones internacionales y por humanidad, ¿no? a cumplir con las condiciones de las personas que llegan a nuestros países. Si no establecemos esa clara línea en nuestras clases, entonces lo que estaremos formando pues son chicos que no tendrán esta visión, ¿no? Doble, que es muy importante. O sea, tampoco hay que dejar de lado cuáles son las obligaciones del Estado para garantizar la seguridad, pero en esos términos específicos de combate al crimen, ¿no? ¿Cómo seguimos formando? Bueno, el discurso de la tolerancia me parece que es fundamental, ¿no? Yo recuerdo muy bien las clases de maestría, una de las clases que era muy interesante, que tenía que ver precisamente con la discusión sobre el discurso de la tolerancia en estados liberales democráticos, ¿no? Y por ahí entraba toda una discusión acerca de la justicia, ¿no? Con Rawls y todos los teóricos posteriores, donde uno terminaba de entender por qué hay que llevar a cabo acciones afirmativas en favor de grupos que se encuentran desprotegidos y que esta desprotección es lo que impide que tengan el mismo acceso a la igualdad de derechos que otros grupos, ¿no? Creo que regresar un poco a esas discusiones de la filosofía política contemporánea, que es de los 60 hasta la fecha, ¿no? Es fundamental hacerlo en nuestras aulas, ¿no? Si no regresamos a esa discusión que tiene que ver con esta evolución y entendimiento de la evolución misma de los derechos humanos y de las garantías que los estados deben cumplir para estas personas, entonces creo que nuestra enseñanza estará un poco limitada. Y otra cosa es, también creo que las autoridades universitarias
deben practicar, ¿no?, este tipo de discurso, ¿no? Que no solamente sea un discurso, sino que sea parte de la labor, en el sentido, por ejemplo, los procesos de admisión de grupos diferenciados. A veces yo recuerdo mucho que en México, con el tema del retorno, con el tema de comunidades indígenas, nuestras instituciones educativas no tienen estas acciones afirmativas, ¿no? O sea, las instituciones educativas por sí mismas no están garantizando en sus procesos de admisión, por ejemplo, que toda la población tenga el derecho a acceder a una educación mínima, ¿no? Entonces, también es una labor de las instituciones. Creo que por ahí, digo, es un tema muy complicado, yo no quiero tener la receta, pero se me ocurre que podrían ser unas ideas para empezar a trabajar sobre ello. Stephanie, si me permite complementar un poco, asociando desde Naciones Unidas la labor con funcionarios, también quisiera compartir mucho el comentario, el aporte de Irán, porque desde Naciones Unidas y sobre todo desde la Oficina contra la Droga y el Delito hemos hecho un esfuerzo global por comprender que el acceso a la justicia no es únicamente una tarea de funcionarios, sino de cómo lo llevamos a las aulas de clase. A través del Pacto de Doha se crea un programa global que es Educación para la Justicia, entendiendo que se debe educar en los diferentes niveles, el primario, secundario y terciario, entendiendo terciario y universitario, cómo realmente se debe abordar el acceso a la justicia, no solamente como el ingreso a un juzgado o a un despacho judicial, sino como la justicia es un concepto mucho más amplio que nos lleva a nosotros a entender que es unas medidas, no solamente desde la adecuación física del lugar, rampas, apoyos isquiáticos para personas con discapacidad, sino toda una serie de medidas administrativas y judiciales para la garantía de derechos. Y esto nos lleva entonces a replantearnos cómo efectivamente debe ser un trabajo mancomunado, no solamente hacia funcionarios, sino hacia realmente los niveles educativos que nosotros debemos abordar. Porque realmente, y ha sido un esfuerzo que en Colombia hemos querido promover, cuando yo quiero hacer una campaña con una entidad del Estado para prevenir desde esa entidad hacia afuera la ocurrencia de la trata de personas, por poner un ejemplo, lo primero que tengo que hacer es empoderar el tema de la trata al interior de la institución para que los funcionarios se apersonen del tema, y ese funcionario que recibió esa información tiene en su casa una sobrina, un sobrino, un hijo, una hija que puede estar siendo en ese momento captado o con una situación. Entonces estoy generando una prevención en múltiples niveles, institucional, personal y hacia la sociedad. Entonces creo que ese trabajo debe marcarse desde lo institucional, desde lo educativo, desde los funcionarios. Y otro tema que mencionaba Irán, que quiero rescatar, es cómo efectivamente esta población migrante en situación vulnerable que llega a los países receptores, si no son atendidos sus derechos, no olvidemos que tenemos redes de la criminalidad atentas a lucrarse de esa situación de desprotección y abandono. Es decir, tenemos migrantes que pudieron haber venido con una red de tráfico o por sus propios medios a un país de manera irregular, y si no atendemos o no garantizamos una inclusión desde lo social y lo institucional, habrán redes que, en el caso por ejemplo de la trata o en el caso de la criminalidad generalizada, van a aprovecharse de esa situación y encontrarán un caldo de cultivo en la vulnerabilidad de los migrantes no atendidos por el Estado receptor para poder aprovechar y obtener un beneficio de esas mafias y esas redes criminales. Entonces realmente atender y asistir a la población migrante en situación vulnerable también es una forma de prevenir la ocurrencia y el crecimiento y beneficio de esas redes de crimen organizado. Vale, gracias Gilberto. Yo quería, como de pronto ya que tocamos este tema de la discriminación y la xenofobia, mirarlo un poco hacia el tema de cómo entendemos nosotros la ciudadanía. Últimamente en América del Sur, más que todo, se ha venido dando un movimiento en pro de una ciudadanía suramericana. Y es eso que hablábamos al principio, ¿no? Que yo puedo transitar libremente por todos los países de América del Sur y puedo trabajar en cualquier país, y en cualquier país voy a tener garantizados mis derechos. ¿Ustedes piensan que esto es utópico, profesor Irán? La idea de una ciudadanía latinoamericana, no sé si sea utópica. Lo que sí puedo decir es que, dadas las políticas que han desarrollado nuestros países, en lugar de favorecerla, la han complicado, ¿no? Creo que América Latina, todo el mundo lo ha dicho, la gente que ha trabajado con esto, tiene un gran potencial por el asunto del idioma, por el asunto de la diversidad cultural, pero sobre todo porque
creo que los acercamientos culturales y económicos pueden ser muy benevolentes. En el caso mexicano, yo diría a título personal que ha habido un olvido de ese pasado latinoamericano muchas veces, y a veces es inconsciente la cercanía con Estados Unidos, esta relación comercial tan fuerte con ellos, ¿no? Siempre ha hecho que México en algún sentido haya olvidado un poco América Latina y su origen. Tiene que ver con no estoy justificándonos, pero sí la posición geográfica y nuevamente el tema migratorio, ¿no? La relación de los mexicanos con el norte es mucho más fuerte de la relación de los mexicanos con el sur. Hoy en día hay en Estados Unidos alrededor de 30 millones de personas de origen mexicano, personas de tercera generación, segunda, primera. Eso dice mucho de con quién se relacionaban los mexicanos, no tanto como la migración no ha sido hacia el sur. Y en ese sentido creo que quizás no sea tan utópico para de Centroamérica o el resto de América Latina, porque la movilidad entre ustedes es mucho más fuerte, ¿no? Hacia México creo que tenemos que pasar, de México tenemos que pasar por un proceso más de entender nuestras dinámicas con América Latina. Y eso tiene que ver pues con el gobernante que llegue al poder y que establezca como agenda prioritaria del país, ¿no?, a América Latina, ¿no? Si ello no ocurre, pues seguiremos viendo hacia el norte por beneficio propio, y el gran desertor de esta Unión Latinoamericana, lamento decirlo, pues va a ser México, ¿no? Por las condiciones geográficas, económicas que existen actualmente. En ese sentido creo que la amenaza del rompimiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha abierto los ojos un poco a los gobernantes mexicanos y en general a la población, como para decir, bueno, Estados Unidos está bien, es un buen socio, pero es tiempo de voltear hacia América Latina, algo que no habíamos hecho nunca, ¿no? Y quizás esa amenaza que al parecer ya se está difuminando haría que México pudiera integrarse de mejor manera a esta relación de América Latina, que también va a depender mucho de las relaciones entre los gobernantes, ¿no? Y obviamente eso va a depender todavía más del origen ideológico del gobernante que llega al poder, ¿no? Entonces, si tenemos gobernantes en países que vienen de un origen ideológico más cercano a la izquierda, de más derecha, seguramente no va a haber esa condición de asociación, de libertad de movimiento. Y ya como para finalizar esta parte, creo que si eso ocurre, lo que sí tenemos que hacer el resto de latinoamericanos es trabajar a nivel de calle sobre esta realidad, y además esta realidad actual nos está llevando a que hoy en día tenemos más en nuestras calles personas que son del continente pero que no son de nuestro país. Como decía Gilberto, esta cuestión no va a ser de un día para otro, ¿no? Conforme fomentemos la migración, que es lo que tenemos que hacer, recordemos que partamos de un principio también, la migración puede ser muy buena para los países porque potencializa muchas cosas. Si los países, en lugar de criminalizarla, rescatan la parte bondadosa y muy buena que tiene la migración, esos países van a estar en la vanguardia. Si esos países logran hacer eso, en lugar de tratar de definir políticas persecutorias que les van a salir más costosas a largo plazo, entonces lo que tendremos es que a lo largo de los años América Latina podría conformarse como un territorio donde efectivamente confluyen personas cuyo origen de la ficción nacional era otro. Entonces, por las calles de Ciudad de México transitarán muchos brasileños, muchos colombianos, por las calles de Bogotá transitarán muchas personas de otros orígenes, ¿no? Es muy utópico, pero eso depende mucho de la forma en que vayamos definiendo y hagamos llegar esa definición al resto de la población. O sea, para mí, sí, el gran tema está en los estados, ¿no? en las formas de gobierno, en el sentido que toman las políticas públicas en los gobiernos, pero también está en el resto de la población que asuma que la diversidad en las calles es parte de una normalidad
que con el tiempo generaría mayor normalidad y iría generando una identidad de América Latina. Pues creo que por ahí debería ir esta utopía más que por una decisión de crear una constitución o el gran país latinoamericano. No va por ahí, ¿no? El asunto va por la población que va a ser la responsable de entender estas relaciones interculturales. Vale, gracias. Me gustaría también conocer tu opinión, Gilberto, y como un poco unida justamente a tu tema, si esta ciudadanía suramericana justamente no haría que este tráfico de migrantes por fin desapareciera. Y yo personalmente creo que eso es una utopía, porque los estados-nación, desde mi punto de vista, todavía tienen mucho poder y todavía son los que ponen las reglas definitivamente. Entonces me gustaría conocer un poco tu opinión al respecto. Sí, Estefanía, digamos que coincidimos en la esencia del tema. No sé si esta ciudadanía latinoamericana sea una utopía. Puede que para algunos pueda constituir una distopía, tal vez. Es decir, pero digamos que estamos un poco lejos de ellos por esa misma configuración del Estado-Nación y como legado de ese Estado-Nación del siglo XIX, esa concepción de ciudadanía, digamos una ciudadanía soberbia, una ciudadanía capitalina, una ciudadanía realmente excluyente, que es la que se ha configurado a partir de esa concepción del siglo XIX. Si nosotros miramos realmente cómo son las dinámicas entre los países vecinos, si vamos a Leticia y la relación con Tabatinga, si nosotros vamos al puente Rumichaca, nos vamos a dar cuenta que los pasos son como realmente pasar una calle enfrente de mi casa, son unas relaciones realmente donde se podría vivir una ciudadanía latinoamericana, pero desde las capitales aún no, porque la capital todavía tiene una cierta digamos soberbia desde ese concepto de ciudadanía capitalina y que además empiezan a enfrentarse entre los mismos estados latinoamericanos. Entrando a un punto ya en concreto sobre la pregunta del tráfico ilícito de migrantes, creo que podría ser un poco arriesgado afirmar si esta ciudadanía latinoamericana lo desaparece. Creería que hay mucho en juego detrás de los estados, pero no solo de los estados, sino de las redes de crimen organizado, como para poder realmente con esta medida poder disminuirlas. Pero lo que sí es cierto es que las medidas de securitización fronteriza que buscan realmente limitar o controlar o elevar en excesiva medida los ingresos hacia los países de tránsito de recepción sí favorecen al crimen organizado. Es decir, cuando yo como migrante, huyendo de una situación de crisis climática, de crisis de guerra civil, de instabilidad política, de persecución por orientación de género, de sexual o identidad de género, estoy huyendo, voy a huir como sea. Y si me encuentro con barreras de securitización, de controles fronterizos, de muros legales, de fuerza física o muros físicos como tales, igual eso no me va a detener. ¿Y quién va a ser el único que me va a proveer la posibilidad de pasar esa frontera? Una red dedicada al tráfico de migrantes. Entonces las medidas de securitización, las medidas que nos van a incrementar los controles fronterizos, van a ser medidas que lamentablemente van a favorecer al crimen porque van a empezar a tener más clientes, más demanda de sus servicios, van a incrementar los costos de sus servicios. Hace 2 años, cuando recién llega a la presidencia un personaje de la región y empieza toda la crisis de por qué van a incrementar los controles migratorios, las estimaciones hablaban de que $2.000 que podía costar cruzar la frontera se elevaron a $8.000 el costo de la frontera por medio de los traficantes. Entonces realmente esas medidas de securitización y de continuar esas medidas de barrera van a beneficiar a las redes de crimen organizado. El migrante va a continuar su ruta y con mayores riesgos, es decir, en mayor riesgo la persona humana, que es en últimas el enfoque de derechos que queremos nosotros promover. Vale, muchas gracias, Gilberto. Yo quería como tocar un tema que el profesor Irán tocó hace un momento, de todo lo positivo que nos puede aportar la migración, porque hoy en día en muchos países estamos viendo qué es lo negativo, nos trae que los que vienen a migrar a nuestros países, y estoy hablando a nivel de América Latina de las migraciones intrarregionales, interregionales, lo que nos trae son pobreza, problemas, personas que necesitan atención de salud, etcétera. ¿Qué es lo que tú podrías rescatar de eso que llamas lo positivo? Bueno, déjenme contarles un poco esta experiencia que tratamos de hacer a raíz del inicio de la administración Trump en Estados Unidos. Un grupo de profesoras de la Universidad Estatal de California que forman la red
Chicana y de estudios latinoamericanos en varias universidades en Estados Unidos, ante esta creciente vituperización de Trump contra la migración hispana, pensábamos, ¿por qué no, en lugar de ponerse al nivel del presidente de Estados Unidos, por qué no recuperamos la esencia de la migración? Y parte de la idea que no se ha llevado a cabo, porque eso depende de la disposición que tengan ciertas instituciones para llevarlo a cabo, era recuperemos cada caso en este caso era mexicano, cada mexicano y su contribución a todo el conocimiento en Estados Unidos, ¿no? Entonces la idea era como ir recuperando esos casos, lo pongo entre comillas, de gran éxito, ¿no? Que no son los únicos, ¿no? Y de la contribución de esas personas al conocimiento humano y a la evolución política y a todas las áreas que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Y nos topamos con una lista interminable. Digamos que esa es la migración muy específica que tiene que ver con los profesionales que logran llegar a puntos importantes. Pero también la otra migración no tiene que ver con esos profesionales, sino con gente que llega, que se inserta en las poblaciones. El beneficio es múltiple. El simple hecho de tener distintas visiones acerca de un problema específico, hace unos minutos comentábamos de lo importante que es el intercambio cultural para la generación de sabores en las cocinas nacionales, el enriquecimiento del idioma mismo, ¿no? El entendimiento de las personas en ese momento, que cuando ven a alguien distinto aprenden a convivir, o sea, la tolerancia per se, el conocimiento que se trae de otros lados, que cuando lo llevas a las aulas compartes saberes, o sea, todo eso, las formas distintas de hacer las cosas que se practican en otro lado, todo eso es potencialmente benéfico para una población. Y la historia de la humanidad, pero no debemos olvidarlo, es una historia de migraciones. Por ahí en México se utilizaba un eslogan como para tratar de evitar que se siguiera criminalizando la migración, y era el tema de todos somos migrantes. Efectivamente, si nosotros buscamos en nuestros pasados de padres, abuelos, vamos a encontrar una acción de migración, ya sea al interior de nuestro país o de otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido no podemos ponernos exquisitos, por decirlo de alguna forma, de que la migración ha sido o es un factor que no ayuda. Nosotros somos el resultado de lo benéfico que es la migración. O sea, en ese sentido creo que tenemos que observarla y quitarnos esta tara mental de que la migración no nos va a beneficiar. Claro que no, la migración siempre genera un beneficio. Lo que puede generar malo de parte de la migración es que entonces, al no permitirla, entonces generas estas redes criminales que, dado que hay límites, se establecen como relaciones ya no permitidas, entonces empieza la criminalización, ¿no? Recordando lo que decía Gilberto, yo recuerdo muy bien que la frontera de México-estadounidense a principios del siglo XX la gente la pasaba caminando, ¿no? Van avanzando, empiezan las primeras medidas. Antes empezaba a costar $100, 500, hoy en día cuesta $8,000 pasar, ¿no? Se sofistifica mucho más, y este famoso narcotraficante mexicano en la cárcel, Chapo Guzmán, se especializa en hacer puentes túneles para pasar droga y para pasar personas, ¿no? O sea, tú le pones una barrera más alta, se va a rebasar, o sea, las personas tienen necesidad de tránsito. Y el otro gran fenómeno es, difícilmente podemos encontrar, bueno, al menos el caso mexicano así lo demuestra, que durante gran parte del siglo XX la gente iba a Estados Unidos y regresaba. O sea, la frontera era tan porosa que lo permitía. O sea, la gente no quería irse a quedar en Estados Unidos, no quería ir a quitarle los derechos a los estadounidenses. La gente quería ir a trabajar, generar riqueza en Estados Unidos, pero también generar riqueza en México y regresar con sus familias y poner la riqueza. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que sí tienen que ver con nuestras identidades y nuestras pertenencias, ¿no? Y que es, efectivamente, amamos donde nacemos y amamos lo que fuimos. Si tú pones barreras, lo que estás haciendo es nuevamente evitando un derecho a la persona de regresar a eso, a lo que ama, pero además evitando un regreso natural que haremos. En ese sentido, mayores barreras
en lugar de generar que la migración sea un problema, vuelven a la migración un problema, porque entonces las personas ya no pueden regresar, y entonces tienen que tener acceso a derechos que tú le estás negando por tus políticas discriminatorias, ¿no? Entendemos muy bien que muchas veces las personas no van a regresar porque son perseguidas, porque en el país donde están pueden morir. Sin embargo, esa circunstancia, que es muy grave, no es la mayoría de los casos cuando la migración hablamos. Entonces yo creo que por ahí debe ir también una reflexión sobre la migración. Bueno, gracias Irán, gracias Gilberto. Yo quisiera un poco retomar algunos de los puntos que hemos tocado hoy en esta conversación, que me parece muy interesante. Primero, rescatar el tema del enfoque de derechos y de ver al migrante como un sujeto de derechos y como una persona, no calificarlo como migrante, porque eso en varias partes lamentablemente se termina estigmatizando y se ve como una amenaza, y eso es lo que genera al final discriminación y xenofobia. Y un segundo punto que quisiera resaltar es el tema de la libre movilidad, y por eso yo preguntaba hace un rato sobre si era utópico, porque claro, el derecho a la libre movilidad está, digamos, en la mayoría de los estados está consagrado, pero realmente también a la vez está limitado por las legislaciones, por la normativa en la mayoría de países. Yo no puedo casi que salir de Colombia sin mi pasaporte, sin mi documento de identidad, libremente, como está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, como una especie de contradicción, a mí siempre me queda como el punto de cuál sería el punto de equilibrio entre esta libre movilidad y políticas securitistas. ¿Habrá un punto de equilibrio entre estas dos cosas? Podemos decir que una política migratoria de libre movilidad, entonces ¿para qué política? Sencillamente dejémoslos pasar a todos lados y listo, ¿cierto? Pero efectivamente lo que hace el Estado es poner unas reglas y unas normativas. Me gustaría de pronto, para concluir, que cada uno de ustedes me diera como un minuto de su tiempo más para decirme como si es posible un punto de equilibrio entre esto, que nos beneficie a todos. Gilberto. Bueno, yo creo que no es tanto encontrar un punto de equilibrio, yo creo que es más bien evitar la securitización, es decir, no, la securitización, digamos, como una definición muy simple y muy genérica es llevar a un exceso de seguridad las medidas. Los estados deben controlar sus fronteras, deben controlar el ingreso. Hay amenazas para los estados, es decir, hay armas, hay drogas, hay en su momento un incremento de las amenazas de actos de terror y terrorismo. Pero eso no nos debe llevar a unas medidas que pasen por encima de la libertad y las garantías del ser humano. Claro, no volvamos al debate de si es libre de moverse sin ningún tipo de control, sino en su calidad de humano en donde quiera que esté. Nos enseñan que los derechos humanos nos acompañan a cualquier rincón del planeta en el que estemos. Luego los estados no pueden entrar a limitar ninguno de estos derechos, al menos en su núcleo duro, en términos genéricos a nivel de plano internacional. Entonces la securitización hay que evitarla. Lo que debemos promover son medidas de seguridad moderadas que permitan un control adecuado y siempre en garantía y en clave de derechos de la persona que está en tránsito, incluso aunque se encuentre en una situación irregular. Gracias, Gilberto. Le doy paso a unas últimas palabras al profesor Irán. Bueno, yo quisiera primero agradecer la invitación, agradecerles a ustedes, porque uno aprende mucho de estas cosas. Y creo que eso también es la base de entendernos cuando hablamos de esta diversidad latinoamericana, ¿no? Sabernos escuchar y saber entender esas realidades, llevarnos ese conocimiento. Yo les agradezco mucho esto que nos comentan realmente, que me comentaron, que aprendí de ustedes, que es un conocimiento nuevo. Yo creo que el gran tema ahora para los estados, en términos de desarrollo de políticas públicas para la migración, es que los gobiernos asuman que las políticas públicas que tienen que definir son políticas públicas que se basan en la garantía de derechos para todos, población y población migrante, ¿no? Y que eso a la larga resulta más redituable, tanto en términos de los potenciales que se van a desarrollar con el tiempo, como incluso en términos de los costos económicos, ¿no? Es más costoso combatir
aparte de las personas que están migrando, ¿no? Quererlas deportar, ponerlas en frontera, hacer todo el trámite y aparte combatir a las redes criminales, que garantizar o tratar de trabajar sobre política social de acceso a derechos para todos. ¿Por qué va a ser más barato? Simplemente porque en el largo plazo eso va a redituar algo mejor. Y el Estado cumplirá con todo aquello que ha firmado a nivel internacional. Por otra parte, y ya terminando, recuerdo que en México se formó una organización que salía de los jóvenes de una universidad jesuita, que hicieron un organismo que se llama FM4 Paso Libre. En México hay 3 formas migratorias: la educación, el trabajo y no me acuerdo cuál. Y FM4, cuando se ponen el nombre, decían: queremos que el Estado mexicano dé una visa que no da, que es una visa que permita a la persona que quiere ir a Estados Unidos o que quiere moverse por México la posibilidad de moverse sin que le observen cuál es su origen. Hoy los chicos tienen una organización muy buena, apoyan a la población transmigrante y tratan de garantizar los derechos que el Estado mexicano no ha garantizado, y han sido un grupo de presión para que ahora sí el Estado mexicano, a nivel de entidad federativa, en el caso de Jalisco, responda actuando con la preservación y garantía de derechos para personas en transmigración. Y bueno, creo que ese tipo de acciones se ayudan más que acciones en sentido. Muchas gracias nuevamente. Bueno, agradezco a Gilberto y al profesor Irán. Terminamos sobre ese punto, y yo también creo que es desde las pequeñas acciones locales que se puede empezar una transformación de cómo vemos la migración y de empezar a incidir en las políticas. De nuevo, gracias a ustedes.